nuevamente reciban un saludo en el nombre del Señor, un saludo muy cariñoso de esta iglesia, de este servidor, de ustedes también. Qué bueno que nos hemos reunido aquí un domingo para darle tributo a nuestro Dios, para cantarle así como congregación, para explotar en júbilo y en alabanza de todas esas experiencias que Él nos ha permitido atravesar a través de la vida y a través de su palabra durante esta semana. Voy a animarlos a que abran sus Biblias ahí en el libro de Isaías, Antiguo Testamento, Isaías capítulo 35, vamos a leer el último versículo, animándonos a tomar estas palabras como estímulo para cada uno de nosotros de tomar este tiempo de esta forma, con esta actitud. Isaías capítulo 35, versículo 10. Isaías capítulo 35, versículo 10. Y voy a animarlos a que nos pongamos de pie y a que todos nos concentremos en el lugar donde estamos, el lugar donde el Señor nos tiene, y a qué es lo que hemos venido, y a leer esta porción, que el resto del tiempo que el Señor nos regale aquí en esta tarde sea un tiempo parecido a de este versículo 10 que nos menciona Isaías. Lo voy a leer una vez yo y luego ustedes lo leen juntamente conmigo. Dice así: y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Eso es una realidad para nosotros, aún viviendo aquí en esta tierra, y es una realidad porque nuestro gozo y nuestra felicidad, que es Cristo Jesús, mora dentro de cada uno de nosotros. Vamos a leer el versículo 10 juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Padre amado, muchas gracias le damos, porque aún todavía estando en esta tierra donde hay dolor, lágrimas, dificultades, aún en medio, Señor, de esta tierra dolorosa, llena de pruebas, aún en medio de ella nosotros podemos dar testimonio de que hay una paz, hay un gozo, hay una alegría sobrenatural que llena nuestra alma y nuestro corazón, tan solo de pensar que nuestro Mesías, nuestro Salvador, nuestro Redentor, Cristo Jesús, ya vino a esta tierra, ya cumplió su misión redentora a favor de nosotros los pecadores, ya subió al cielo, está sentado en autoridad a la diestra del Padre, y por causa de eso es que nosotros ahora nos gozamos, nos alegramos y nos disponemos a disfrutar este momento delicioso que vamos a tener en compañía de los santos, rindiéndosele a usted, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Rey, el Trino Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Señor, aquellos que han venido con penas, con tribulaciones, con peticiones de oración, que este tiempo sea un tiempo para descargar nuestro corazón delante de usted. Aquellos que tienen alguna situación familiar, económica, alguna situación emocional, espiritual, que este sea un momento también donde nos asentemos en el lugar correcto, que es viéndolo a usted, admirándolo a usted, contemplándolo a usted en lo que ha hecho por nosotros, en lo que un día nosotros seremos a la imagen de Cristo, y en lo pasajero que son los problemas y las tribulaciones. Y aquellos que han venido contentos, que rebosemos mucho más de gozo, de alegría y de júbilo al celebrar su gran nombre, su gran salvación y lo que ha hecho de nosotros familia en la casa del Padre. Bendíganos para ser de bendición, Señor.
se lo rogamos, y que los dichos de nuestra boca sean gratos delante de su presencia. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Disfrutemos, hermanos, deleitémonos en esta tarde delante del Señor con estos cánticos, estas lecturas bíblicas, esta predicación, estas oraciones. Deleitémonos delante del Señor. Salmo 29 dice: tributen al Señor, seres celestiales, tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la gloria que merece su nombre. Póstrense ante el Señor en su santuario majestuoso. Y eso es lo que haremos este día. Tributar al Señor la gloria que Él merece. Alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad, Señor, los que temen a su nombre. Alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad al Señor, los que temen a su nombre. Alabadle porque hizo maravillas en el mar, alabarle porque quiso engrandecer a su pueblo. Alabadle, 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 alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad al Señor, los que temen a su nombre. Alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad al Señor, los que temen a su nombre. Alabarle porque quiso revelarnos a su Hijo, alabarle porque en Cristo nos dio vida eterna. Alabarle, alabarle, alabarle. Pueblos todos, abrid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, abrid las manos, alabad al Dios de Israel. Cantar, cantar a Dios, cantar, cantar a nuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantar a Dios, cantar, cantar a nuestro Rey, cambiando nuestras manos, danzando nuestros pies. Pueblos todos, Abrid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, abrid las manos, alabad al Dios de Israel. Cantar a Dios, cantar, cantar a nuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantar a Dios, cantar, cantar a nuestro Rey, palmeando nuestras manos, danzando nuestros pies. Pueblos todos, abrid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, abrid las manos, alabad al Dios de Israel, alabad al Dios de Israel, alabad al Dios de Israel. amén.
Jesús la sangre. Precioso es el raudal Que limpia todo mal. No hay otro Manantial, solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Juan 14:6 dice, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. ¿Quién me puede dar perdón y un nuevo corazón? Solo de Jesús la sangre. ¿Quién me puede dar perdón y un nuevo corazón? Solo de Jesús la sangre. ¿Quién me puede dar perdón y un nuevo corazón? Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. 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 Amén. Precioso manantial, precioso himno, precioso recordatorio para nosotros, alabanza, ánimo para cada uno. Voy a animarlos a que en sus Biblias abran el Salmo 73. Nuestros hermanos Jason y hermana Wendy van a pasar a dirigirnos en esta lectura y en esta oración. Nuestro hermano Carlos está enfermito, para que oremos por él y seamos un mismo cuerpo y un mismo sentir con él. Hola hermano, buenas tardes. Vamos a leer el Salmo 73 alternadamente, como siempre lo hacemos. Digan amén cuando estén listos. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Por cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está en él. No pasan abajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia de los ladrones se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Si dijera yo, hablaré como ellos. He aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás. Cómo han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares menospreciarás su ofrenda. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo.
me tomaste de la mano derecha. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi salvación y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, Dios es mi bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas las obras. Amén. Repitamos el versículo 25 y 26 a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén. Buenas tardes, hermanos. Es un privilegio leer la palabra del Señor y en especial este salmo, el cual está lleno de advertencia, el cual está lleno de guía para nosotros. Y al preguntarnos quién era Asaf, para entender un poco más el contexto, los levitas lo nombraron a Asaf el cantante principal y cimbalista. Asaf acompañó el arca cuando ésta se trasladó desde la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Esto lo encontramos en Crónicas 15, 17. Desde entonces, Asaf sirvió junto con Emán y Etán delante del tabernáculo, dirigiendo la música y el canto, servidor al Señor. Y en el versículo 2 nos dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Entonces nos llama como a tener cuidado de estar pendiente de nuestra vida espiritual y no ver ni a la derecha ni a la izquierda, sino que a nuestro Redentor, a nuestro Salvador. Así que orémosle al Señor, que es el que sostiene nuestra vida espiritual también. Padre, te alabamos y te bendecimos porque tú eres digno de toda alabanza, porque tú eres el supremo, el exaltado, el eterno, el soberano, el que está sentado en su trono. Padre, estamos aquí reunidos porque tú nos llamaste, tú nos has atraído a ti, a esta reunión, a rendirte tributo, a rendirte gloria, alabanza, Señor. Es el tiempo, la vida que tú nos das. Estamos aquí reunidos a decirte que te amamos y no somos mejor que Asaf, Señor. Perdone nuestros pecados, perdone cuando hemos mirado a la derecha, Señor, a la izquierda y nos preguntamos ¿qué pasa? O no vemos que las cosas marchen bien como creeríamos. Pero Señor, gracias por su palabra, porque ahí está la luz. Ayúdenos a que vivamos conforme a su palabra, conforme a lo que nos enseña, a lo que ya sepamos, Señor, que esas interrogantes que de cosas que todavía no alcanzamos a entender, que descansemos en las que ya conocemos, en su palabra, y que no nos cansemos de estar alimentando esa relación con usted, que es el que sostiene nuestra vida aquí en la tierra. Gracias porque sabemos que aquí no es la perfección, Señor. Aquí no es la felicidad, Padre. Aquí estamos de paso, somos peregrinos, Señor, en esta tierra. Nuestra morada, nuestra ciudadanía está en los cielos, Señor, donde está nuestro Salvador Jesucristo. Gracias porque
nada se compara con tener esa convicción que usted es nuestro Padre, que usted dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario, que es usted quien sostiene nuestra vida en esta tierra de tantas congojas, de tantos altibajos, de la incertidumbre que vivimos acá, Señor. Pero esa paz que sobrepasa todo entendimiento solo puede venir de estar cerquita de usted, de estarle conociendo, de no cansarnos de alabarle. Señor, gracias porque nos ha dejado su palabra, que es lumbrera, luz en nuestro camino, Señor, para mantenernos confiados, descansados, sabiendo que usted guía nuestros pasos, cuida nuestra vida y nada se escapa a su voluntad, Señor, que todo tiene un propósito perfecto, conforme, Señor, a su voluntad para aquellos que usted ha decidido, Señor, ha pensado, Padre, en hacer ese pueblo santo, esa gran nación que está haciendo. Padre, gracias por los que han venido. Sabemos que usted los ha traído, que hoy, Señor, sea día de salvación. Padre, le suplicamos por los enfermos, que sea usted restaurándoles sus cuerpos. Padre, ¿qué le podemos decir? Somos débiles, Señor. Le necesitamos más que a nuestras vidas, Padre. Padre, gracias por la oportunidad que nos da de leer su palabra, Señor, por este tiempo que nos reunimos de manera congregacional. Señor, es especial, es una cita con usted, así que reciba, Señor, que sea de olor grato, Señor, a usted lo que esta tarde aquí hagamos como familia, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a pedir a nuestras maestras que les corresponde este día compartir con nuestros niños la enseñanza de la palabra del Señor, que se pongan en sus puestos. Y una vez en sus puestos, vamos a pedir a nuestros niños entonces que pasen a su clase con sus maestras. Gracias al Señor por nuestros hermanos, nuestras hermanas, por nuestros niños, la generación que viene detrás de nosotros. Y a ustedes que se quedan con este servidor, les voy a animar a que abran sus Biblias ahí en Primera de Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 3. Siempre observe si hay alguien a su derecho o a su izquierda que no tiene Biblia, para que se la pueda compartir, o si anda buscando el pasaje, no lo encuentra, para que usted le dé una ayudadita. Y una vez más tienen el pasaje, una vez tengan el pasaje, entonces me prestan su atención aquí al frente, por favor. Decía esta advertencia de un comercial de una empresa telefónica, decía de la siguiente manera: esto no sería divertido si ellos estuvieran manejando. Y agregó: no uses el celular mientras manejes. Y claro, las imágenes en el video lo que daban era un hombre cayendo, rodando abajo de unas gradas, una mujer golpeándose en contra de las puertas del ascensor y un muchacho cayendo dentro de una piscina. ¿Y todo por qué? Cada uno por ser descuidado.
En vez de mirar por dónde tenían que caminar, lo que andaban haciendo era observando su teléfono celular. Pero una historia trágica, de acuerdo a este comercial, sucedería cuando la persona que está concentrada en revisar su celular fuera también manejando. Esa sería otra cosa totalmente diferente, porque hay una gran diferencia en cuanto a las consecuencias de ser descuidado. Porque una cosa es esa historia que el Señor mencionó de aquel pobre insensato que, bueno, ay Señor, sí, extremadamente tomó cuidado por preservar y hacer prosperar su negocio, pero descuidó completamente su alma. A este hombre el Señor dice que le dijo: necio, esta misma noche van a reclamar tu vida, ¿y quién se quedará con lo que has acumulado? Y es diferente a la de aquel perezoso que menciona Proverbios, que lo que le sucedió fue que perdió su viña, la echó a perder por descuidado. Hay una diferencia de resultados en el tipo de descuido que tengamos. En esta oportunidad, el pasaje que vamos a estudiar en esta ocasión es un llamado de nuestro Dios a que seamos celosos en el cuidado de una de esas bendiciones celestiales que Él nos ha dado. Primera de Corintios, capítulo 3, vamos a meditar en los versículos 10 al 17. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 10 al 17. Vamos a leerlo de forma antifonal o de forma alterna, cada uno participando y cada uno prestando atención, meditación a cada uno de estos versículos que vamos a leer. Dice así la preciosa palabra del Señor. Versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, cada uno. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El mensaje en esta tarde, mis amados hermanos, es sencillo, profundo, de mucha responsabilidad. Nos habla, nos hace reflexionar y meditar en no ser descuidados. Pues el mensaje en esta tarde es este: cuidemos nuestra iglesia. Cuidemos nuestra iglesia. Permítame hacer una oración más. Señor, aquí venimos a rogar su ayuda, Señor. Su ayuda para mantenernos con nuestra vista y nuestro corazón, nuestra mente, toda nuestra atención colocada solamente en usted. Estamos viviendo en este momento como Iglesia Bautista Hispana Guilford una etapa de transición, una etapa muy especial, una etapa que el enemigo pudiera utilizar para desanimarnos, el enemigo pudiera utilizar para ponernos a pensar en otras cosas, para que nuestra carne también se aflija o se debilite. Pero Señor, muchas gracias por su palabra, porque en ella podemos encontrar el alimento y el refrigerio necesario para todo momento en nuestra vida individual y para todo momento en nuestra vida congregacional también.
Le rogamos, Señor, que al igual que todo lo que hemos estudiado durante estos 15 años, con aquellos que han estado ese tiempo, o algunos de los años con aquellos que se han ido agregando a esta congregación y a esta iglesia en el transcurso de este tiempo, esa palabra dé fruto, Señor, dé fruto de vida para su gloria. Y esta palabra que vamos a estudiar ahora, de igual manera también cumpla ese cometido, dé fruto en nosotros, que nos haga meditar y reflexionar a dónde es que tenemos que tener nuestra mirada puesta, qué es lo que tenemos que estar metiendo en nuestro corazón, cuáles son las cosas que nos deben estar interesando en todo momento y en todo lugar al pensar que somos parte de lo que usted llama el cuerpo de Cristo. Bendíganos, Señor, en esta tarde a través de esta porción, para que esta congregación que usted ha levantado, esta iglesia local que usted ha levantado, siga siendo próspera y el Espíritu Santo la siga poniendo hermosa cada día más, y bajo ese ministerio que pronto iniciará nuestro hermano Luis Gómez juntamente con su esposa Loida, sea un ministerio que también dé gloria, honra y honor a su nombre, y muchos más puedan venir al conocimiento de Cristo Jesús a través de esta congregación. Todo esto, Señor, se lo pedimos con alabanza y gratitud en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Vaya pues, recuérdenme, ¿cuál es el mensaje en esta tarde? Cuidemos nuestra iglesia. En los versículos iniciales de este capítulo 3, si ustedes observan, el apóstol Pablo utilizó para hablar acerca de la iglesia, utilizó la ilustración de la campiña, la tierra, la semilla y del crecimiento. Dice Pablo que uno fue el que plantó, otro fue el que sembró la semilla, otro fue el que le dio el crecimiento a esa semilla, y ese es Dios. Ahora, en estos versículos el apóstol Pablo se traslada de la campiña, del campo, se traslada hacia la ciudad y describe a la iglesia como un edificio. Versículo 10, observen su Biblia, Primera de Corintios capítulo 3, versículo 10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, dice Pablo, como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Aunque principalmente pudiera decirse estas son palabras para aquellos que el Señor llama a dirigir su iglesia de manera espiritual, esta porción de la Escritura, según lo que menciona el Espíritu de Dios a través de Pablo, cada uno, cuando menciona personas de manera individual, también nos está diciendo, esta es tarea también de cada uno de nosotros. Pero aquí entonces el apóstol Pablo lo que está diciendo es que él tenía la firme convicción de que había recibido la misión de Dios de ser un pionero en esta área de abrir y plantar iglesias. Esa tarea dificultosa de levantar una congregación en lugares donde nunca. Él se miró como uno de esos encargados de ir, mire, como un bulldozer, de romper la roca y de abrir el camino en medio de la montaña. Eso fue lo que le dijo a sus hermanos cristianos allá en Roma. Capítulo 15, versículo 20, esa fue una de las cosas que Pablo comparte con estos cristianos en aquel lugar, diciéndoles: hermanos, de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Bueno, así se miraba el apóstol Pablo. Se miraba como un comisionado especial de parte del Señor para abrir nuevas obras. Pero él también reconoce con humildad que esa capacidad no había provenido de él, ni de su ingenio, ni de su preparación antigua, sino esa capacitación vino de aquel que lo llamó. Pues afirma aquí en este versículo 10, si usted puso atención, dice:
conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Pablo está diciendo, yo no escogí esta tarea, yo no pedí ser un constructor espiritual, jamás a mí se me ocurrió convertirme en ser un arquitecto de cosas celestiales. Pero así fue como durante su segundo viaje misionero, mientras iba acompañado de hombres muy especiales como Timoteo, Lucas, Silas también, aquí encontramos al apóstol Pablo abriendo obra en un lugar muy difícil, abriendo obra en la ciudad de Corinto, donde dice el libro de los Hechos en el capítulo 18 que el apóstol Pablo invirtió 18 meses, año y medio de su vida ministerial en la ciudad de Corinto, donde Pablo se encargó, Dios usó a Pablo para colocar el fundamento, los cimientos de la fe cristiana en ese lugar. Ahí el apóstol Pablo dio a conocer las doctrinas y los principios básicos de nuestra vida cristiana. Ahí dio a conocer los misterios de Cristo los misterios de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Pablo fue llamado de concluir su tarea en ese lugar, llegaron otros siervos, otros sirvientes del Señor a continuar con esa labor. Pero no llegaron solos, ellos ya encontraron una congregación que tenía estas cosas metidas en su corazón, este fundamento colocado en lo profundo de su ser, y dijeron, ahora vamos a trabajar juntos con estos hermanos para seguir con la tarea que el Señor nos ha encomendado. Y ahora, por medio de esta carta, el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Corinto a cuidar su iglesia. Pues a través de esta misma carta el Señor nos anima a nosotros, amados hermanos, de esta iglesia local, Iglesia Bautista Hispana Guilford, a cuidar nuestra iglesia también. ¿Está dispuesto a hacerlo? ¿Está dispuesta a hacerlo? ¿Con todo el corazón? ¿Qué cosas hacer? ¿Qué cosas debemos hacer para cuidar la iglesia? Cuidemos nuestra iglesia. ¿Y qué cosas debemos hacer? Por lo menos nos subraya este pasaje 3 cosas importantes. La primera, cuidemos nuestra iglesia cuidando su fundamento. Cuidemos nuestra iglesia cuidando su fundamento. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Cuidar el fundamento. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Amén, así es, Cristo Jesús. Esta no es la primera vez que hemos hablado de estas cosas. Observe lo que dice el versículo 11. Fíjese cómo el apóstol Pablo, este fue uno de los pasajes que mencionamos cuando estudiamos aquel pasaje de Mateo 16. Mire lo que dice aquí el apóstol Pablo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y lo vuelvo a leer. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cuidemos la iglesia cuidando su fundamento. Ok, ese fundamento Dios lo cuida. Así nosotros no tendríamos necesidad de cuidar ese fundamento porque es un fundamento celestial. Pero porque nosotros somos miembros de esta congregación local, de esta iglesia local, hay una responsabilidad suya y mía de cuidar este fundamento. Hermanos, este es un llamado de atención para todo aquel hermano o para toda aquella hermana que afirme que estudiar teología es únicamente para provocar divisiones en la iglesia. No, aquí encontramos un ejemplo claro donde el apóstol Pablo está hablando de teología bíblica.
¿Qué es teología? Hemos dicho en otras oportunidades, es el estudio de Dios. Y aquí esa es teología bíblica, o sea, no es una teología sistemática, sino que es una teología que nace de la Biblia, aunque la teología sistemática ha nacido de la Biblia, pero alguien las compuso por tema, como decir eclesiología. Pero aquí tenemos al apóstol Pablo, ¿qué es eclesiología? Bueno, el estudio de la iglesia. Desde la perspectiva no terrenal, sino desde la perspectiva celestial, ¿qué es la iglesia y cómo debe de cuidarse la iglesia? Pues aquí encontramos esta declaración del apóstol Pablo: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Pero por causa del no querer estudiar la palabra del Señor y el no querer estudiar un poquito de teología bíblica, muchas veces en nuestros ambientes cristianos encontramos ideas erróneas, doctrinas erróneas y prácticas erróneas, porque así va a ser. A través de todos los años de la historia de la iglesia, se ha comprobado que cuando esas congregaciones tienen una mala teología, lo que van a tener es una mala doctrina y una mala práctica. Pero también se ha visto a través de la historia que cuando la iglesia ha sido diligente en estudiar la palabra del Señor, caen sobre una teología buena, teología sana, y así sus doctrinas son sanas y sus prácticas también son sanas. Bueno, aquí nos dice el apóstol Pablo: el fundamento de la iglesia no es ningún hombre. El fundamento de la iglesia no es ningún grupo de directores inteligentes. Hace algunos domingos estuvimos estudiando ese pasaje de Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 20, donde nuestro Cristo Jesús se había apartado a ese lugar que dicen que era un lugar precioso, Cesarea de Filipos, con sus discípulos, para darles a conocer, para revelarles a sus discípulos cuál había sido la misión que él, como el Hijo del Hombre, había tenido y había sido enviado a desarrollar aquí a la tierra. Y se recuerdan que ahí el Señor Jesús los confrontó a ellos con una pregunta directa y les dijo: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Y recuerdan cuál fue la respuesta que Pedro dio? Así es, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y recuerdan, Jesús también agregó diciendo: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte, o del poder de la muerte, como decíamos, o las puertas del infierno, como también pudiera traducirse o entenderse, dice, no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Pues aquí ya ese pasaje lo estudiamos anteriormente y vimos que el apóstol Pedro, en su propio testimonio, él dice: la piedra no soy yo, el fundamento no soy yo, dice el apóstol Pedro con toda claridad. Desde su primer predicación él dijo: no me miren a mí, yo no soy el fundamento, para nada. El fundamento se llama Cristo. Y luego al final casi de sus días, en su primera y en su segunda carta, subraya exactamente lo mismo. Y aquí el apóstol Pablo, en el versículo 1, nos dice de 1 Corintios capítulo 3: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hermanos, Jesucristo, según el Salmo 118, versículo 22, dice que Cristo es la piedra que desecharon los constructores. Según Isaías 8:14, Jesucristo es la piedra para tropezar y por tropezadero para caer. Isaías 28:16 nos dice que Jesucristo es una piedra probada, piedra angular y preciosa para un cimiento firme, y quien en él confíe no andará desorientado. Amados hermanos, así una vez más la palabra del Señor nos lo declara categóricamente: Jesucristo es el fundamento inamovible de la iglesia, y debemos decir amén. Por supuesto, en un sentido sano y equilibrado y bíblico, Pedro y todos los demás apóstoles constituyeron el fundamento sobre el cual la iglesia comenzó a darse, porque así lo dice Efesios 2:20. Observe lo que dice Efesios 2:20.
Y este es testimonio del apóstol Pablo, quien recibió revelación directamente de Cristo Jesús. Y Pablo allá en Efesios 2:20 dice, hablando de la iglesia, hablando de los creyentes, dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Bueno, si hasta ahí nomás se hubiera quedado el apóstol Pablo, entonces aquí tuviéramos que hacerle reverencia únicamente a los apóstoles y a los profetas. Está hablando que a través de los profetas nos vino la enseñanza doctrinal de Dios en el Antiguo Testamento. A través de los apóstoles nos vino la enseñanza doctrinal en el Nuevo Testamento. Pero mire lo que agrega Efesios 2:20. Sí, dice, vuelvo a repetir esas palabras, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero después, ¿qué dice? Siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo sí ciertamente se levanta sobre la doctrina y el ministerio de los apóstoles, porque así dijo el Señor Jesucristo: van a recibir ese Espíritu Santo cuando yo me vaya. Necesito irme, porque si no me voy, el Espíritu no va a venir a ustedes, a sus vidas, y el Espíritu no les va a traer esa revelación que ustedes necesitan dar a la posteridad al revelarles el Nuevo Testamento. Así que ellos fueron los que recibieron, en los recipientes de esa bendición, para dárnosla y compartirla con nosotros también. Pero, dice el Señor también aquí, bueno, pero sí es cierto, ellos recibieron eso de parte del Señor, pero al final, de quien procede todo y sobre quien está sustentado toda la iglesia, el fundamento de su iglesia es en la persona de Jesús y es en la doctrina o en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. No hay ningún ser humano sobre la tierra que podamos colocar como piedra angular. Es como ese edificio increíble que ha sustituido a las Torres Gemelas allá en Nueva York. Ese edificio gigantesco, ese edificio que sostiene todo ese peso de hierro, de metales, de vidrio, de concreto. Si es un fundamento terrenal, ese edificio ya se hubiera venido a pique, ya se hubiera caído, ya hubiera colapsado. Igual la iglesia. Más enorme que ese edificio es la construcción de la iglesia, que solamente Cristo puede llevar a cabo y puede sostener. Si la iglesia estuviera sostenida sobre un ser humano, hace tiempo la iglesia hubiera colapsado. Pero gloria a Dios que Jesucristo es la iglesia. Y por esa razón, por eso de que Cristo es el fundamento de la iglesia, y también que el apóstol Pablo agrega allá cuando le escribe a Timoteo y le dice: Timoteo, tienes que tener bien en claro esto, que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. O sea, es nuestra responsabilidad como iglesia sostener todas estas doctrinas que Cristo Jesús nos ha dado, todo este fundamento de la persona, la obra y la doctrina, la enseñanza de Cristo Jesús. Nosotros, amados hermanos, somos los cuidanderos. Somos los cuidanderos de que este fundamento no se quiera colocar otro fundamento en lugar del que está ya puesto, que es Cristo Jesús. Es nuestra responsabilidad, es su responsabilidad, es mi responsabilidad cuidar y preservar este fundamento a través de la predicación, de la enseñanza y de la práctica en nuestra vida. De tal manera que predicar el evangelio o un evangelio de la prosperidad es querer poner otro fundamento. Querer predicar un evangelio de la sanidad física terrenal perenne mientras estemos aquí en la tierra, ese es poner otro fundamento que es aparte de Cristo Jesús. El predicar el evangelio de que a través de nuestros méritos humanos o de nuestras buenas obras nosotros vamos a llegar al cielo, hermanos, eso es poner otro fundamento aparte de Cristo Jesús. No se puede, solo hay uno y se llama Cristo Jesús. Entonces, como iglesia,
En lugar de estarnos preocupando de que, ¿y cuándo se va el pastor? ¿Y cuándo viene el otro? ¿Y de verdad viene o no viene? ¿Y qué vendrá a ser? ¿Vendrá a ser algo bueno o vendrá a ser algo malo? Miren, si por ese camino a nosotros, a Marta Eugenia y a mí, casi nadie nos creía cuando comenzamos aquí el ministerio, porque éramos desconocidos. Y uno tiene que levantar cierta media reputación, porque cuando uno escuchaba desórdenes que se daban en aquellos que se decían ser sirvientes del Señor, uno decía, wow, si con razón la gente no cree en uno, pues lo que miran en uno es otro pícaro, lo que miraban en uno era otro lobo vestido de oveja, eso es lo que miraban. Pero no, mis amados hermanos, descansemos en que este servidor, guiado por el Señor, pues fue movido a comenzar pláticas con el hermano Luis. A la hermana Loida ustedes la conocen mucho mejor. Y por supuesto, pues el hermano Luis no es Freddy, ni yo soy Luis. Cada uno tiene sus cosas, cada uno tiene sus debilidades. Amados hermanos, si ustedes escucharan testimonios de cuando este servidor comenzó, y hay algunos aquí que comenzaron con nosotros, miren, si decían barbaridades de uno, decían barbaridades de mí, porque no me conocían. Y aún después conociéndome se quedaban como, a saber, vamos a ver. Así que hermanos, no, tranquilos, de verdad. Este hermano Luis que viene, ya les he dicho, este hermano Luis con su esposa Loida ya vienen de años de trabajar en el Evangelio, años de prepararse también diligentemente en el estudio de las Escrituras. Personas que, yo he dicho, tienen estas tres características: temen a Dios, aman las Escrituras y aman a la congregación donde el Señor los manda a servir. Lo demás, hermanos, lo demás son cuestiones secundarias a las que no hay que prestarles mucha atención. Entonces, pero nosotros lo que tenemos que estar preocupados es, bueno, si viene alguien y quiere poner a otro fundamento que es Cristo Jesús, un momento, aquí sí me va a encontrar. Porque aquí el fundamento se llama Cristo Jesús. Ahí sí no nos movemos, hermano. Esas son las cosas que nos deben de preocupar. Ok, ¿cuál es el mensaje de esta tarde? Así es. ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer, dice Pablo, en cuidar nuestra iglesia? Cuidemos nuestro fundamento. ¿Y cuál es nuestro fundamento? Cristo Jesús. Eso es, segunda cosa. Dice versículo 12 en adelante. 1 Corintios 3, del 12 en adelante. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y versículo 15 dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, cuidemos nuestra iglesia local, es nuestra, es mía, cuidémosla. ¿Cómo? Cuidando nuestro fundamento. Porque si se quita el fundamento que es Cristo, entonces esto sí se va a venir al suelo. Cuidemos nuestro fundamento, Cristo Jesús. Y segundo, sirviendo con dedicación. Sirviendo con dedicación. Este mensaje no es exclusivamente para los sirvientes del Señor, que el Señor los ha llamado para dejar todas sus tareas y sus trabajos para dedicarse exclusivamente a trabajar para Él. No, esto es para cada uno de nosotros, los miembros de la congregación. Entonces, ¿cuál es la segunda cosa que tenemos que hacer para cuidar nuestra iglesia? Ajá, ¿quién? Así es, todos los otros, ¿verdad? Como dicen por ahí, todos los otros, o sea, somos los que tenemos que prestarle este servicio al Señor. Bueno, allá en 1 Corintios, en el capítulo 12, el apóstol Pablo pone el ejemplo de un cuerpo, el cuerpo humano, y así dice, así como en el cuerpo humano, cada uno de los miembros que componen el cuerpo humano y que no lo hacen ser diferentes cuerpos, sino con diferentes miembros, un solo cuerpo, cada uno de esos miembros trabaja para el bienestar de ese cuerpo. En el trabajo donde usted trabaja, ¿por qué lo regañan a uno? ¿Por qué le regañan a uno cuando no está haciendo la labor que debe de hacer? Porque todos los demás sufren, porque no solo la empresa sufre, sino que todos los demás trabajadores de esa empresa van a sufrir.
Entonces cada uno nos ponemos a trabajar de buena manera, cada una de las partes del vehículo que usted maneja. Y por eso es que, bueno, los varones, aunque hay mujeres también que prestan atención y dicen, ese ruidito no lo tenía hace unos días este carrito, y otra vez, me le oigo algo raro. O sea, porque cada una de las partes que componen el vehículo son indispensables son buenas, son necesarias para el funcionamiento de todo el vehículo. Y entonces yo pregunto, ¿será que con la iglesia la cosa es diferente? ¿Ah? ¿Será que podemos anhelar, quisiéramos tener una iglesia linda y próspera y nosotros no hacer nada? ¿Será así la cosa? No puede ser así. Cuidar la iglesia, mis amados hermanos, significa trabajar individualmente para beneficio del todo. Representa servir con dedicación para el bienestar de toda la iglesia que pertenece a Cristo Jesús. Aquí no solamente el pastor Freddy Hernández o Marta Eugenio, el pastor Luis Gómez que va a venir, o la hermana Loida, son los que tienen que hacer la labor. Hay que ver, para eso le pagamos. Cada uno de nosotros, cada uno de sus miembros, debemos de dar lo mejor de nosotros, y al hacerlo debemos darnos y tener bien en cuenta que esa tarea realizada es una tarea que se va a parecer a metales preciosos como el oro, la plata o las piedras preciosas, o esa tarea que hagamos o que dejemos de hacer se parecerá a madera, heno u hojarasca. ¿Cómo puede saberse? Bueno, hasta que esas obras se pasen por la prueba del fuego. Si esas cosas permanecieron, entonces valieron la pena. Si esas cosas se chamuscaron, no sirvió de nada. ¿Cómo comemos esto, hermano? Porque ¿cómo aterrizamos esto, verdad? Sí, pues una vez más se lo recuerdo. Esto no es nuevo para nosotros, no es nuevo para mí, ni es nuevo para ustedes. Pero aquí algunos ejemplos. Cuando usted se propone en su corazón amar sin hipocresías a los demás miembros de la iglesia, usted va a estar cuidando la iglesia. Cuando usted es diligente en orar por el bienestar espiritual del resto de sus hermanos, usted va a estar cuidando la iglesia. Cuando usted es esforzada y valiente en compartir el glorioso evangelio de Cristo Jesús en su trabajo, en su comunidad, donde está haciendo cola, en cualquier lugar que usted se recuerde, soy luz, soy sal, tengo que dar a conocer a mi Cristo, usted va a estar cuidando la iglesia. Cuando usted para en seco los chismes que se quiera levantar en contra de otro miembro de la iglesia, usted va a estar cuidando la iglesia. Cuando sufre con paciencia sus propias pruebas y anima a los hermanos que están a su alrededor a hacer exactamente lo mismo juntamente con usted, usted cuida la iglesia. Cuando comparte sus bendiciones para suplir las necesidades de aquellos más necesitados en la congregación, usted cuida la iglesia. Cuando tú te comprometes a ser fiel, a mantenerte fiel al Señor en tus ofrendas y en tus diezmos, amados hermanos, eso es cuidar la iglesia. Cuando practicas la hospitalidad con los santos, cuidas la iglesia. Cuando soportas con amor las debilidades de tus demás hermanos y cuando miras que los demás se comportan con paciencia con tus debilidades, ahí estamos cuidando la iglesia. Cuando esparcimos con nuestra boca palabras de bendición, cuidamos la iglesia. Cuando asistimos con fidelidad y puntualidad a los cultos, cuidamos la iglesia. Cuando abrimos la Biblia para leerla, para meditarla, para aplicarla de manera individual, ahí también cuidamos la iglesia, amados hermanos. Cuando sacrificas, cuando te preparas, amado hermano, hermana, ya
ya estamos mirando que los vientos como que están cambiando de dirección. Ya el gobernador de este estado de Virginia dice que todos aquellos que están vacunados ya pueden andar sin su mascarilla. La vamos a estar requiriendo todavía aquí por cuestiones de, pues de estar bien los unos con los otros y que nadie se vaya a sentir mal. La vamos a continuar requiriendo, pero ya como que suena que estamos cerca de volver otra vez a la realidad. Pues mire, cuando usted se mete a ser maestro, maestra y se prepara durante la semana para compartir con los niños, con los jóvenes, con los adultos, eso es cuidar la iglesia. Cuando tú vas a sacrificar y dices, yo quiero sacrificar un tiempo de mi comodidad para involucrarme en un ministerio de la iglesia. Amado hermana, cuando en estas oportunidades, después de que termine el culto, algunos hermanos y hermanas se quedan limpiando, sacudiendo, regando el químico que tiene que regarse, eso es sacrificar tiempo, eso es cuidar la iglesia. No hacer nada, solo quedarse viendo desde lejos y señalando, ve, aquel no hace nada. Ve y mire a aquel, y mire lo que dice, y mire lo que hace. No, hombre, y ahí estamos, ¿verdad? Como que somos los directores, ¿verdad? Pero esos directores comodonos, ¿verdad? Que lo único que hacemos es ver el pelo en la sopa, el punto negro en la página blanca, es lo único. Miren, cuando nos comportamos de esa manera, estamos descuidando la iglesia, no la estamos cuidando, la estamos descuidando. Cuando estas acciones que he mencionado se convierten en oro, en plata o en piedras preciosas, pues hermanos, cuando nuestra actitud al hacer cada una de esas cosas es gratitud, gozo, entrega, entonces al final, cuando el Señor las pase por la prueba del fuego, esas obras van a mantenerse y decir, fueron para la gloria de Dios, como lo dice ahí 1 Corintios 10:31, que esa es la clave. Si en mi mente y en mi corazón está este pasaje donde dice, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Si ese es nuestro pasaje consigna a la hora de servir, que no le quepa duda que lo que usted va a estar haciendo, por insignificante que los demás los miremos como terrenales, va a ser oro, va a ser plata o van a ser piedras preciosas. En cambio, hermano, hermana, en cambio si somos indiferentes, que no tengo tiempo, es que mi horario es más ocupado que el de todos los demás, es que ustedes ni saben lo que yo paso en mis horarios de cada día. No, miren, si nosotros somos indiferentes o aburridos o críticos únicamente con la vida de la iglesia, pues eso será madera, heno y hojarasca. Cuando pase por el fuego, no va a quedar nada. Pero ¿cuándo se van a dar cuenta? Demasiado tarde, en el día del juicio. Pero este día del juicio no es el juicio final de los incrédulos. Este día del juicio es el del que habla Pablo también allá en 2 Corintios capítulo 5. Es el juicio de los creyentes. Ya no es un juicio condenatorio, sino es un juicio para decir, sí, entraste al cielo, pero vas a estar hasta allá en el rincón del cielo. Porque va a haber diferencias, hermanos, según la Biblia nos menciona. Va a haber diferencia. Aunque salvos, pero va a haber diferencia. A algunos se nos va a dar binoculares para ver a Jesús, ¿verdad? Al Señor desde allá, ¿verdad? Sí, va allá para verlo así. Sí, allá, sí, allá. Y van a haber otros que van a estar cerquita de Él. Este es un decir, pero según la Biblia hay honores diferentes en el cielo, porque la salvación es por gracia, la salvación es por fe. Pero los lugares, cuando dijeron,
Pedro, cuando se acercaron a Jesús, Jacobo y Juan, Señor, y entonces aquí, ¿qué tal si cuando ya esté así, todo así, settle down aquí, ¿verdad? En la tierra de tu reino y todo, entonces, ¿qué tal si yo me pongo a tu derecha y se pone a tu izquierda? ¿Qué tal? ¿Te parece la idea? O sea, está hablando de posiciones. Hermanos, esto es bien clave porque el versículo 15 dice, 1 Corintios 3, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Se quemó la casa, como hemos dicho en otras oportunidades, y salió chamuscado, ¿verdad? Con olor a humo, todo negrito, todo tiloso. Me salvé, ¿verdad? Sí, me salvé, sí, pero allá al rincón, ¿verdad? Del cielo, yo no sé cómo va a ser eso. Pero el punto es que el Señor dice, cuida tu iglesia local donde yo te puse, cuídala, cuida su fundamento, sirve en esa iglesia con dedicación. Si no estás sirviendo por causa de esta pandemia que nos ha limitado en nuestro servicio, se puede orar, amados hermanos, se puede predicar el glorioso evangelio de Cristo Jesús. Y desde ahorita quiero hacer este anuncio. El próximo sábado 29 de mayo se va a estar teniendo un día una mañana de oración y ayuno para estar orando para que el Señor, mire, avive el fuego en nuestros corazones de compartir la palabra del Señor. Y va a haber también un tiempo de capacitación. Eso va a ser en la mañana del día sábado de esa fecha, sábado 29. Hermanos, hay cosas que nosotros podemos hacer. Si usted quisiera, usted pudiera venir aquí y echar, mire, a los vidrios que están ahí, empezar a limpiarlos. Hay una compañía que viene y lo hace, pero usted también pudiera venir y hacer. Cosas que hacer para la gloria del Señor siempre habrá. Invitar a los demás a que vengan aquí a la iglesia. Bueno, ¿cuál es el mensaje en esta tarde? Vaya pues. ¿Qué es la primera cosa que nos sugiere Pablo que debemos de hacer? Así es, cuidando nuestro fundamento, que es Cristo Jesús. Que nadie venga a darnos a tol con el dedo, como dicen los salvadoreños, y diciendo, no hombre, pero es que mira, ya Cristo ya pasó de moda, hombre. No, ahora estamos viviendo en el siglo XXI, hay que hacer las cosas diferentes, hombre. Cristo Jesús será siempre el necesario, porque el punto clave es el corazón del ser humano y solamente Cristo puede cambiarlo. Segundo, ¿qué hay que hacer? Sirviendo con dedicación. ¿A dónde? ¿En mi trabajo? Claro que sí. ¿Allá afuera? Claro que sí. Pero estamos hablando de aquí en la iglesia también. Y tercero, apreciando su valor, apreciando el valor de la iglesia. Versículo 16 y versículo 17. Mire lo que dice 1 Corintios 3, versículo 16 y 17. ¿No sabéis? Dice Pablo, siendo guiado por el Espíritu de Dios, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y subraya esto que viene a continuación, versículo 17. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hermano, aquí hay un detalle que nos dice que es imposible tomar como creyentes dentro de la vida de la iglesia una posición cómoda, una posición tibia, una posición apática, una posición intermedia. Dice el Señor, esto es imposible que un creyente tome esta posición al estar dentro de la iglesia. Hay recompensas para el diligente. Miren lo que dice Proverbios 27:18. Proverbios 27:18. Uno de los pasajes que nos hablan de que hay recompensa para aquel o aquella que es diligente en la obra del Señor. Proverbios 27:18. ¿Qué dice? ¿Qué dice Proverbios 27:18? Dice, quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Y lo repito, quien cuida la higuera comerá su fruto.
Pues si el descuidado, ay, nunca me dé este palito, pues sí, nunca le ha puesto abono, nunca le ha quitado los animalitos, pues sí, ¿qué espera pues? Dice, quien cuida la higuera comerá su fruto. Y el que mira, el que se preocupa por los intereses de su Señor, tendrá honra. Pero también el mismo libro de Proverbios nos da la contraparte. Mire lo que dice Proverbios 18:9. Proverbios 18:9 nos da la contraparte. Y dice aquí, también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. También el que es negligente en su trabajo, haragán, apático, que no le gusta meterse en las cosas de la iglesia, no hombre, el que es negligente en su tarea, pongámoslo para el trabajo del Señor, es hermano, dice, del hombre disipador. ¿Y cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional? Dice, el que es negligente, apático, tibio, indeciso, alejado de querer servir al Señor, el que es negligente en su trabajo, confraterniza con el que es destructivo. Así que el no hacer nada también es sinónimo de destrucción para la obra de la iglesia. Dice la palabra del Señor, la iglesia es el templo de Dios. La iglesia es el lugar donde habita el Santo Espíritu de Dios. Eso significa que ser apático o desamorado con la iglesia es atacar, denigrar y menospreciar a Dios mismo. Es decir que eso de ser apático, tibio en las cosas de la iglesia, eso significa atacar, denigrar y menospreciar al Santo Espíritu de Dios que mora en el templo del Señor, que es la iglesia como congregación. Tengamos mucho cuidado, amados hermanos. Tengamos mucho cuidado de que no nos vayamos a convertir en ese tipo de personas que estén alimentando malas actitudes, malas noticias, pronuncien feas expresiones o quieran cometer actos nocivos en contra de esta congregación. Dice el Señor, y esta es la advertencia bien seria, pues que les dice, él mismo o ella misma será destruido o destruida por Dios, porque el templo de Dios es sagrado, santo, y ustedes son el templo del Señor. Alguien que esté alimentando este tipo de feas actitudes, que no aprecia el valor de la iglesia, dice el Señor, estará diciendo con sus acciones sencillamente que nunca perteneció a la iglesia. Porque el Señor no va a destruir a sus hijos. El Señor no va a destruir a aquellos que ha hecho propios de Él. El Señor va a destruir a aquellos que son sus enemigos. El que no recoge conmigo, dijo Jesús, desparrama. Pues seamos de los que recogen con Cristo y no de los que andemos desparramando lo que el Señor anda haciendo en medio de nosotros. Dijo Cristo, ahí en el libro de Apocalipsis, he aquí vengo pronto. ¿Cuándo? No viene. He aquí vengo pronto, dice el Señor. He aquí vengo pronto. Tantas cosas que escuchamos ahora, tantas cosas que se miran, sí, para recordarnos esto que está sucediendo en Israel. Y miren, según datos fidedignos, no es culpa de los palestinos. Según datos fidedignos, no es culpa de los palestinos. Y esto nos lo presentan en las noticias. Parece que esa es falta de cabeza del que dirige Israel ahorita. Pero el punto es, esas cosas cuando pum se dan, y terremotos aquí, pum, y ay, eso ya será. No, lo que debe de hacernos es, cuando hemos visto estas cosas, recordarnos, el tiempo viene, mi Cristo viene. Pero no, sí, mi Cristo viene, bueno, ahí que me encuentre como sea. No, mi Cristo viene allá,
Marta Eugenia ya no se vino esta semana por esperar a una de nuestras sobrinitas que teníamos, yo todavía tengo más tiempo, 13 años de no verla, que es de una de las gemelitas que nació con problemas locomotrices, y entusiasmada dijo: mamá, mándame a El Salvador, quiero ir a ver a mi tía Martita, a mi tío Freddy. Bueno, y ayer me puso las fotos Marta Eugenia. Y hablando de preparadas, miren, en la foto que Marta Eugenia se toma, y la sorpresa fue que toda la familia llegó, estaba la mamá, estaba la otra hermana y estaba la Dani, pero cuando voy viendo bien arreglada a Marta Eugenia. No, hombre, yo dije, pues sí, va a ver la sobrinita, la va a ir a ver, bueno, ¿cómo sea? No, se arregló para recibir a su sobrinita. Si eso es en el ambiente terrenal, hermano. Ahí viene Cristo, amado, que venga, pues. Está bueno que digan los paganos así, está bueno que así se expresen los que no tienen temor del Señor, pero para nosotros, hermanos, no. Y el punto es, ¿y si Cristo viniera en este tiempo? ¿Cómo nos va a encontrar? Quejándonos, con acertijo en este. ¿Y qué pasará? ¿Y qué va a suceder? ¿Y cómo es el asunto? Esto se va a venir. No. ¿Cómo nos va a encontrar? Cuidando el fundamento, sirviendo con dedicación y valorando la iglesia. Que nos encuentre así, mis amados hermanos. Ese es el deseo del Señor para cada uno de nosotros. Incline su rostro en este momento y según lo que el Señor le haya hablado en su corazón, ore en este momento. Le doy un minuto ahí, poquito le doy un minuto para que medite en su corazón. Bueno, Señor, ¿qué me has hablado a mí esta tarde? ¿Cómo no alabarlo, Señor? Porque sigue siendo usted amorosamente paciente con nosotros, sus discípulos de este siglo XXI, como lo fue con aquellos primeros discípulos que usted tuvo a principios del siglo I. Gracias por ser paciente con nosotros. Una gran diferencia que aquellos discípulos tuvieron con nosotros fue que no tenían el Espíritu Santo como ahora ya nosotros lo tenemos permanentemente dentro de nosotros. Y Padre, eso debe de hacernos meditar y reflexionar profundamente. No es posible, no podemos poner por argumento, así fueron los discípulos, así se comportaron, sí, antes de que viniera el Espíritu a sus vidas. Pero después que vino el Espíritu a sus vidas, esos hombres y esas mujeres fueron fuego para nuestro Dios. Fuego para extender el reino del Señor aquí en este planeta. Pues denos, Señor, ese mismo sentir, ese mismo anhelo, ese mismo deseo. Su palabra, Señor, ha sido dejada para esto, para recordarnos sus instrucciones. Y en esta carta que hace un poco menos de 1000 años fue enviada a esta congregación de Corinto, fue enviada con ese propósito de que esa congregación reflexionara en que en vez de andar haciendo un montón de cosas extrañas y barbaridades feas, que mejor se pusieran a hacer lo que el Señor quería, cuidar la iglesia. Y aquí usted nos recuerda que vamos a cuidar la iglesia cuidando nuestro fundamento, que es Cristo Jesús, su persona y sus doctrinas o sus enseñanzas, sirviendo con fidelidad, con dedicación en esta congregación en la cual usted nos permite estar, y valorar la iglesia, porque la iglesia es el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo, valiosísimo como solamente nuestro Dios es valioso, valiosísimo como vale el eterno. Oh Señor, ayúdenos a
a meditar, reflexionar, evaluar nuestra vida a la luz de cuál es el comportamiento que estamos teniendo en este momento de transición que usted nos permite pasar como iglesia en estos meses, y ver si lo que estamos haciendo con nuestro comportamiento es, pues más bien, construir con cosas perecederas como la madera, el heno o la hojarasca, o si nuestras actitudes y nuestro servicio está siendo como oro, como plata o como piedras preciosas. Señor, que el enemigo no tome ventaja de nosotros para sacudir de manera malévola esta obra que usted ha levantado. Señor, en el nombre de Jesús, echamos fuera y queremos confrontar todas las actividades de Satanás. El Rey de Reyes vino a esta tierra y nos dio a conocer a través de sus milagros que Él había venido para destruir las obras de las tinieblas. Pues Señor, ese príncipe de este mundo, ese Dios de este siglo quiere continuar atacando su obra, su iglesia, nuestras vidas. Pero en el nombre de Jesús queremos no comportarnos como enemigos apáticos del Evangelio y de su iglesia, sino como servidores fieles y dedicados en su obra. Ayúdenos para que cada uno miremos la parte que nos corresponde hacer y hacerla con entusiasmo para su gloria y para su honra. Hacerla con gratitud por lo que ha hecho en nuestra vida y hacerla porque usted nos escogió para eso, para hacer su tarea aquí en la tierra, proclamar su gloria aquí en la tierra a través de la iglesia. Padre, en sus manos encomendamos también este momento de consagración de ofrendas. Le damos las gracias, Señor, porque nos da prosperidad, nos hace habitar buenas casas, manejar buenos carros, nos hace tener buenos trabajos, buena salud, buena educación para nuestros niños, buena ropa, buena comida, pero no para que nos olvidemos de usted. Nos lo da para que cada vez estemos más convencidos de cuán generoso, cuán bueno es usted con nosotros, Señor. Porque si nos dio a Cristo Jesús, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas? Denos un corazón agradecido, Señor, un corazón gozoso, un corazón que esté entregado, comprometido y decir: sí, Señor, con todo lo que usted me da, mi familia, la casa, el vehículo, el trabajo, la billetera, con todo, Señor, lo que me da, aquí estoy yo comprometido, aquí estoy yo comprometida, para que su nombre siga siendo proclamado hasta el fin de la tierra, para que su reino continúe siendo extendido hasta el rincón más profundo de esta tierra. Señor, use mi vida y use mis recursos con ese propósito para su gloria y para su honra. Danos, Señor, un corazón alegre al ofrendar y al diezmar, y denos un entusiasmo sobrenatural para continuarlo haciendo con la mira y los ojos puestos en el cielo, de donde esperamos a nuestro Cristo, nuestro Salvador y nuestro Redentor, y a quien anhelamos compartir con nuestros vecinos, con el vecindario, con nuestros amigos, con nuestros compañeros, a ese Cristo que pronto viene. Todo esto lo ponemos a su cuidado, con alabanza y con gratitud, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Aleluya. Y les vamos a pedir que se pongan de pie una última vez para exaltar cantando a nuestro Señor Jesucristo. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, ¿quién nos separará? ¿Quién nos separará de tu amor, inmenso amor, de tu amor, oh Dios? ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará de tu amor, inmenso amor, de tu amor, oh Dios? Ni la vida ni la muerte, ni lo alto, lo profundo, ni los ángeles ni principados, ni ninguna cosa creada no nos podrá separar de tu inmenso amor. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará de tu amor, inmenso amor, de tu amor, oh Dios? ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará? Oh, ¿quién nos separará de tu amor, inmenso amor, de tu amor, oh Dios? Ni la vida ni la muerte, ni lo alto, lo profundo, ni los ángeles ni principados, ni ninguna cosa creada todos podrán separar. Ni la vida ni la muerte, ni lo alto, lo profundo, ni los ángeles ni principados,
ni ninguna cosa creada. Nos podrán separar de tu inmenso amor. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todos los conocimientos, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ni la vida ni la muerte, ni lo alto, lo profundo, ni los ángeles ni principados, ni ninguna cosa creada, nos podrán separar. Ni la vida ni la muerte, ni lo alto, lo profundo, ni los ángeles ni principados, ni ninguna cosa creada, no nos podrá separar de tu inmenso amor. Cada texto, hermanos, cada texto es un tesoro, cada texto es un ancla, como dice ahí el escritor de Hebreos, algo que nos debe sostener así, esto. ¿Quién nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Quién? ¿Habrá algo? No hay nada, no hay nadie. Y esas son de las cosas, miren, que a nosotros los creyentes siempre nos debe de hacer andar con el pecho hinchado, la frente en alto, sin orgullos y vanaglorias, con humildad, porque es Él es nuestra gloria, Él es nuestro respaldo, Él es nuestra seguridad, Él es nuestra esperanza. Gloria al Señor. Bueno, en esta tarde entonces una bienvenida oficial como Iglesia Bautista Hispana Guilford. Aquellos que no fueron al piquiniqui el domingo pasado, los extrañamos. Aquellos que no están hoy domingo ni estuvieron el domingo pasado, pues vía Facebook les decimos, los extrañamos también. Aquí estamos, las puertas de la iglesia continúan abiertas y ahora pues como que ya las restricciones se van haciendo cada vez menores, hay más oportunidad entonces de poder reunirnos. Ya los hermanos gringuitos enviaron un correo a toda la iglesia diciendo de lo que el gobernador de Virginia había dicho y dando la libertad para aquellos que ya fueron vacunados de venir sin mascarilla, pero siempre de pensar mejor en el bienestar del prójimo, y si el prójimo no se siente cómodo viéndolo sin mascarilla, entonces siga colocándose con la mascarilla hasta que llegue esa oportunidad. Para todos aquellos que no nos hemos vacunado todavía, pues pensar en cuándo es que lo vamos a hacer, en el nombre del Señor, ¿verdad? Por supuesto, siempre. Bueno, quiero saber si tenemos a alguien que nos estuviera visitando por primera vez desde este lugar. Mis ojos hasta donde me alcanzan, en medio de las nubes que tienen, todavía alcanza a distinguir algunos. Entonces, quiero ver, no veo a ninguno que sea visitante. Si no hay tal cosa, que me levante la mano, que me señalen, por favor. Queremos darle la bienvenida, no queremos que se vaya sin darle la bienvenida. ¿Todos son de casa los que estamos aquí a mi mano derecha? Ok, entonces aquí en medio tendremos a alguien. Bárbaro, David, muy bien. Sí, hombre, tenemos a los padres de... ¿Quiénes son, David? Por favor, presentándonos, como tú eres aquí hijo de unos miembros de la iglesia. Presentarnos, hombre, ¿quiénes son? ¿Quiénes te están visitando? ¿Cómo no, hombre? Decirnos, hombre.
Porfa, hombre, decilo. No nos vamos a ir si no lo decís. Never, ¿verdad? Bueno, están los abuelitos de él, doña Daisy y don Fermín, que son los papás de Wendy y el papá de Juanjo también, ¿verdad? Siempre se me olvidan, también, ¿verdad, Juanjo? Así que démosles un aplauso, por favor, cariñoso a ellos. En el nombre del Señor, qué bueno tenerlos aquí con nosotros. Aprovechémoslo en este tiempo para disfrutarlos y mostrarles el amor del Señor también en sus vidas. ¿Tendremos a alguien más, además de ellos? En esta parte, no, a nadie. Muy bien, entonces aquí a mano izquierda, bueno, tenemos uno de nuestros miembros bastante antiguos, aunque él sigue siendo joven. Este hombre joven vino allá, estoy hablando de marzo del 2007, así fue, ¿verdad, Agustín? Marzo del 2007, Agustín fue trasladado en cuestiones de cuestiones consulares para aquí, para Washington, D.C., y luego unos meses después se vino Mireya. Pablito estaba chiquito. ¿Cuántos años tenía Pablito? 1 año, bárbaro. El Miguelito, no, hombre. Y ahora, pues el Señor les ha dado la bendición a través de lo que es la diligencia en el trabajo y lo que es tomar en cuenta a Dios en la vida personal, familiar y laboral. Nuestro hermano Agustín es el embajador de El Salvador allá en Turquía actualmente, y está aquí en Washington. Se encuentra con labores pues muy delicadas que él está haciendo, y ruego que le demos el apoyo en oración, porque sí necesita lo que solamente el Señor puede dar: sabiduría, conocimiento e inteligencia. Así que, Agustín, un verdadero placer tenerte con nosotros. Regalémosle un aplauso. Agustín fue uno de nuestros ancianos gobernantes en aquella época, y bueno, recordamos ahí deliciosos y buenos tiempos en el Señor. Saludos a Mireya. Bueno, todavía no te retiras, pero saludos cuando te platiques con ellas, a Pablo y a Miguel, que antes les decíamos Pablito y Miguelito, pero ya hoy les cae mal que les digamos así porque ya están grandes. Así que a Pablo y Miguel un saludo cariñoso para ellos. Bueno, mis amados hermanos, entonces los anuncios ustedes los pueden encontrar en su boletín. No voy a estar repitiendo esos anuncios, pero sí quiero que subrayen una vez más: ese sábado 29 de mayo, el último sábado de este mes de mayo, por favor agende ahí. Va a ser una mañana de ayuno y oración, aquí en el salón donde antes nos reuníamos para nuestros cultos o para capacitaciones o para nuestras reuniones de miembros. En ese lugar va a ser el día sábado a partir de las 8 de la mañana. Entonces anótelo, por favor: de las 8 a las 12 vamos a tener ese momento de ayuno y oración, sin caer en religiosidades, sin querer caer en hipocresías, pero sí queriendo buscar al Señor con humildad, con necesidad, con fervor. Y luego, después de eso, va a haber una capacitación para compartir el Evangelio de una buena manera, de una correcta manera, dando tan solamente tips. Pero el punto principal, pues ahí es que podemos evangelizar, sí, como decía un teólogo latino, podremos evangelizar si tan solamente podemos contar la historia antigua. Así decía él. ¿Y cuál es esa historia antigua? Que el Hijo Eterno se hizo hombre, Dios, el Hijo, se hizo hombre en la persona de Jesús, vivió la vida perfecta aquí en la tierra, vino para entregar su vida a favor de pecadores, para todo aquel que se arrepienta de sus pecados y ponga su confianza en Él, únicamente en Él como Salvador, va a ser salvo. Ese Cristo Jesús nos da salvación, nos hace ser justos delante del Señor, nos hace ser santos delante del Señor, porque Él nos traslada. Nosotros le trasladamos a Él nuestros pecados, y Él, por la fe y por la gracia de Dios, nos trasladó su justicia a nosotros. Y este Jesús tiene esa autoridad porque lo demostró resucitando de entre los muertos, y ascendió a los cielos y está sentado en autoridad a la diestra de Dios Padre, dando salvación
a todo aquel que lo busca de todo corazón, con arrepentimiento, y lo busca para que Él sea su único Salvador. Si podemos contar esa historia antigua, dice este teólogo latinoamericano, podemos compartir el Evangelio. Lo demás ya es cuestión de cómo el Espíritu nos guíe, pero esas son las cosas. Así que por favor anote eso. Quiero decirles que el viernes pasado tuvimos nuestra reunión de matrimonios. No se realizó el primer viernes por situaciones de última hora, pero sí lo pudimos realizar el viernes pasado. Así que matrimonios, tenemos varias casas. Está la casa de nuestros hermanos Caballero, que ya la comenzamos, ya la inauguramos el viernes pasado. Está la casa de mis hermanos Julio y Ana Luz también, Gómez, que la han abierto, y otras casas que puedan estar en el área también para reunirnos. Ya no va a ser vía Zoom, sino va a ser vía presencial, así animándonos, apapachándonos unos a otros de manera más individual, más personal, dándonos ánimo de tú a tú, frente a frente, para seguir en estos caminos del Señor y en esta tarea tan particular que Él nos ha dado de dar testimonio del poder de Dios a través de llevar una vida matrimonial sana, saludable, fuerte, fortalecida en el Señor y no en las cosas terrenales y materiales. Bueno, eso es lo que tenemos entonces. Quiero ver todas las demás actividades, ustedes las tienen en su boletín. Sin más, si no tengo nada más, miro aquí. No tenemos nada más. ¿Perdón? Sí. La familia de mi hermana Delcy. Vamos a orar por Delcy y su familia que salen para El Salvador. No. Sí, hombre. ¿Cuándo es que sale Anita? Ok, entonces nuestra hermana Anita se va para Guatemala para recibir su título allá de sus estudios en el Seminario Teológico Centroamericano, después de medio año de desfase casi, pero nos gozamos de verdad juntamente con Anita, que puede ir a recibir ese reconocimiento por esa diligencia, por esa dedicación que tuvo con estos 4 años de estudio intenso allá en la ciudad de Guatemala. Entonces, hermana Delcy, usted también, ¿cuándo es que salen para El Salvador? ¿Cuándo me dijeron? El martes. Entonces vamos a orar por estas 2 familias que parten, y no nos olvidemos de orar por nuestro hermano José, que todavía se encuentra en El Salvador, y de mandarle saluditos ahí al hermano Antonio y hermana Raquel también, recordados hermanos y amigos. Padre, queremos poner en sus manos esta salida de nuestra hermana Anita para Guatemala, que usted la bendiga, la prospere, disfrute, Señor, este regalo que usted le da de ese reconocimiento de sus estudios bíblico-teológicos ahí en este seminario. Padre, nosotros nos gozamos juntamente con ella por este triunfo, lo sentimos como nuestro también y lo alabamos, Padre, porque estamos siendo beneficiarios de esa capacitación, parte de esa capacitación que ella tuvo al estar Anita aquí bendiciéndonos con sus servicios, tanto en el ministerio de la Escuela Bíblica Dominical con nuestros niños, como en la tarea de ser facilitadora, tutora con nuestros adolescentes. Bendígala, prospérela, llévela con bien, guárdela en su integridad física, emocional, espiritual, y que regrese también con gozo, con entusiasmo, y siga dirigiendo a usted sus pasos, sus caminos en esta nueva etapa de su vida ministerial. Oramos así, Señor, también por nuestra hermana Delcy, que acompañada con toda su familia, sus 3 hijos y Pablo, su esposo, van por un tiempo de visita a El Salvador. Oramos, Señor, que usted lo lleve con bien, con bendición, que sea luz, desde que la persona que los va a ir a dejar al aeropuerto den testimonio de la gloria suya, Señor. Estos viajes siempre en esas situaciones de el aeropuerto, el chequear y todo lo demás a veces pues provoca reacciones en nosotros que pudieran darse para que el enemigo tome ventaja y no dar testimonio suyo, que en lugar de eso, desde que salen, Señor, hasta que lleguen y regresen, puedan dar testimonio de que ellos son su luz y sal aquí en esta tierra, que sus vidas son de esa manera tan solamente porque Cristo mora dentro de sus corazones. Guárdelos, bendígalos, prospérelos, que sean de bendición para con sus amigos, para con sus familiares, y que si llegan a verse con nuestros hermanos Antonio y Raquel, que puedan llevarles saludos nuestros también.
Padre, todo esto lo ponemos a su cuidado con alabanza, gratitud, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Entonces les animo a que se pongan de pie y los despido con estas palabras de Jesús, que es un recordatorio de la tarea que Él nos ha encomendado, la tarea que debemos estar realizando cada uno de nosotros. Al final de Mateo 18, de Mateo 28, el Señor Jesucristo dijo así estas poderosas palabras: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estamos despedidos. La salida sigue siendo